Caso 5. Terapia de juego cognitivo-conductual en el manejo de la tartamudez y la ansiedad. El camino tenebroso. Datos de identificación del paciente. Nombre: Joan Sebastián. Edad: 10 años. Sexo: masculino. Escolaridad: cuarto de primaria. Nivel socioeconómico: medio alto. Familiograma. La familia de Sebastián está conformada por su mamá, papá y su hermana, que es 3 años menor que él. Su madre trabajaba como maestra y su padre trabajaba y estudiaba su posgrado. La madre comentaba que antes de la terapia existía una rivalidad entre Sebastián y su hermana. Esto se debía a la edad, al género y porque su hermana era mucho más extrovertida que él. Motivo de la consulta. Los padres de Sebastián manifestaron que él les pidió que lo llevaran con alguien que lo ayudara a dejar de tartamudear, ya que también le costaba mucho entablar conversación con la gente, y que al ingresar a su nueva escuela comenzó a ser más notorio su problema. Recibió ayuda, pero no sirvió de nada, ya que esto hizo que el problema se agudizara más. Otra cuestión era el enojo que presentaba cuando no salían las cosas como él esperaba. Historia del desarrollo. Sebastián, quien es producto del primer embarazo de la familia, fue planeado y muy deseado. El embarazo transcurrió de manera normal, llegó a término y el parto fue por cesárea. A lo largo de sus primeros años su desarrollo fue normal. Caminó al año 2 meses, empezó a hablar a los 2 años. Sin embargo, desde un principio tuvo problemas de fluidez en el habla. Su mamá comentó durante la entrevista inicial que cuando el niño tenía 5 años y medio, tardaba en pronunciar las palabras y algunas veces tartamudeaba. También comentó que la situación se acentúa a los 8 años, periodo en el que inició el cambio de ciudad y de escuela. Análisis y descripción del comportamiento. Durante toda la intervención, Sebastián se mostró con una actitud positiva hacia las actividades que se realizaron en las sesiones. Obedece las reglas del cuarto de juegos y se mostraba siempre participativo y muy alegre al jugar. Expresó sus preocupaciones, pensamientos y sentimientos sin problema. Sebastián siempre estuvo muy al pendiente de su proceso de aprendizaje, siendo participativo y siguiendo todas las recomendaciones que se le hacían. La tartamudez se define como la falta de fluidez en la obra relacionada con 3 tipos de variables. Una es la fisiológica, la situacional y cognitiva. El tartamudeo es un desorden que infiere con el funcionamiento social, como los afectados se sienten frustrados y ansiosos ante la conversación corriente. Su autoestima se debilita y la mayoría de las fallas en la tartamudez que ocurren en el discurso del tartamudo son por tensión muscular y respiración inadecuada. Los problemas en la fluidez del habla de Sebastián predicaban en su respiración y en las evaluaciones cognitivas que realizaban tanto de la situación en la que tenía que interactuar verbalmente con alguien como en su capacidad de hablar correctamente. Técnicas y resultados. Diagnóstico. En esta etapa tuvo una duración de 5 sesiones, durante las cuales se aplicaron juegos y técnicas para conocer más sobre Sebastián. La primera fue mi problema. Sebastián presentó con más a lo que consideraba era su problema en ese momento. Sus principales preocupaciones fueron los exámenes y su tartamudez, que no le permitían hablar con claridad. Después siguió Matea. Esta consistió en asignar un color a 5 sentimientos: miedo, alegría, enojo, tristeza y amor. Después de esto,
se le pidió que coloreara en una hoja blanca representando cómo se encuentran incluidas dentro de él. Durante esta actividad, Sebastián decidió no colorear la hoja en blanco, sino realizar una gráfica de barras donde los sentimientos a los que más le otorgó énfasis fue a la tristeza y el enojo. Después siguieron los juegos libres. Este se empleó para crear un ambiente de confianza en las sesiones, permitiéndole elegir el juego que él quería. Durante esta fase principalmente eligió juegos de mesa y jugar fútbol con una pelota pequeña. Este tipo de juegos eran los que más disfrutaba Sebastián. También a través de estos juegos se podía observar que Sebastián le disgustaba mucho perder e incluso era necesario recordarle las reglas del juego para que no hiciera trampa. Posteriormente fue la actividad de los 5 más y los 5 menos. En esta dinámica se le pidió al niño que dibujara en una hoja en blanco el contorno de sus manos y que después coloreara en los dedos de la mano izquierda los nombres de 5 personas que se sintieran más alejadas, las que menos quisiera o las que menos tolerara. Y en la mano derecha pusiera aquellas que consideraba más cercanas, a las que más quería o a quien más le gustaba convivir. Con esta técnica se identificó que el niño sintió una gran admiración por sus primos mayores y por sus padres, y que no tenía mucha paciencia por su hermana. Durante la primera sesión se le explicó las reglas del cuarto de juego y la importancia de cuidar todos los juguetes que ahí se encontraban. Al preguntarle la razón por la que él creía que iba a la terapia, Sebastián contestó que el motivo era que quería dejar de tartamudear. Al finalizar la segunda sesión, la madre solicitó consejos para mejorar en casa la tartamudez de su hijo, ya que ella sintió que él perdía la paciencia y por eso tenía que completar las palabras de su hijo, que se le dificultaban. La más importante recomendación que se le dio fue apoyar a Sebastián a recuperar la confianza en hablar y no completar las frases o palabras que Sebastián empezara a tartamudear. Al finalizar la sesión, se hizo una retroalimentación con los padres en la cual expresaron que recibieron un avance en la tartamudez de su hijo, a pesar de que el número de sesiones era reducido. Se consideraba que este avance se debió principalmente a que desde el primer día tanto Sebastián como sus padres tomaron en cuenta las recomendaciones que se le hicieron. Después sigue la intervención. Esta fase tuvo una duración de 10 meses en las cuales se llevaron a cabo diversas técnicas para cumplir los objetivos que se plantearon. El primer objetivo era controlar el nerviosismo y la ansiedad con el fin de disminuir la tartamudez. El segundo era flexibilidad en los esquemas de pensamiento y el tercero era fortalecer el autoconcepto, la autoestima y las relaciones familiares. Lo primero que se trabajó con Sebastián fue el reconocimiento en los momentos en los que trataba de hablar y se le recomendó realizar en casa ejercicios frente al espejo con el fin de ensayar el discurso que emplearía al socializar para que poco a poco se fuera familiarizando con esta actividad y disminuyera el nerviosismo y la inseguridad que lo acompañaba. A través de estas actividades, el niño fue mejorando su fluidez al hablar, pues reconoció las situaciones que le generaban ansiedad y poco a poco fue dándose cuenta de que sintió en su cuerpo cuando estaba ansioso y qué pensaba al sentirse así, logrando dominar las sensaciones mediante la respiración, el conocimiento de pensamientos y el cambio de los mismos por frases positivas, como por ejemplo:
Yo puedo hacerlo, no pasa nada, si me equivoco, estaré tranquilo. Por último, la evaluación de eficacia del tratamiento. Esta nos dice que la notable disminución de la tartamudez, la mejora de la confianza en sí mismo y el aumento de la tolerancia a la frustración y el cambio en la relación de sus padres y su hermana fueron algunos de los avances que se observaron de forma evidente en Sebastián. Bueno, dice un punto pedagógico, el caso va relacionado con el conjunto de concepciones y teorías sobre la apropiación del conocimiento o problemas diversos que permiten analizar, comprender y explicar sus procesos educativos y cognitivos, en donde el punto se centra más en la educación. A partir de la integración y selección de aportes teóricos que iluminen el complejo fenómeno educativo y que todos sus aspectos inciden. También influye más en la evaluación del crecimiento infantil, eh, la puntuación y la evaluación, elaboración de un modelo de evaluación. Y bueno, pues por nuestra parte sería todo y les agradezco mucho su atención.